Hola, si eres mamá, papá o maestro y has notado que un niño no habla como los demás, no se le entiende con claridad, se frustra al comunicarse o parece no comprender instrucciones como se esperaría para su edad, este video es para ti. Mi nombre es Guadalupe Velasco, terapeuta de lenguaje y fundadora de Soychi, un centro especializado en neurodesarrollo presente en Colima y Manzanillo. Este febrero celebramos 5 años acompañando a familias con un enfoque ético, personalizado y basado en evidencia, comprendiendo y acompañando con respeto la singularidad de cada persona. Y hoy quiero explicarte de forma clara y sencilla qué son los trastornos del lenguaje y del habla, qué se trabaja en terapia y, sobre todo, cómo puedes ayudar desde casa o desde el aula. La idea de este espacio no es etiquetar ni alarmar, sino comprender. Porque cuando entendemos qué le pasa a un niño, podemos acompañarlo mejor. Para empezar, hay algo muy importante que necesitamos aclarar. Habla y lenguaje no son lo mismo. El lenguaje es un sistema mental, es la capacidad que tenemos para comprender y expresar ideas. El lenguaje incluye el vocabulario, la gramática, el significado de las palabras y el uso social del lenguaje. El habla, en cambio, es la parte motora del lenguaje. Es como usamos los músculos de la boca, la lengua, los labios y la respiración para producir sonidos y palabras. Por eso, un niño puede entender todo lo que se le dice y saber exactamente qué quiere expresar, pero tener dificultad para producir el habla. Y también puede pasar lo contrario. Un niño puede hablar mucho, pero con un lenguaje desorganizado o poco claro. Esta diferencia es la base de todo, porque si no entendemos la diferencia entre habla y lenguaje, no podemos entender por qué existen distintos trastornos ni por qué no todos los problemas se trabajan de la misma manera. Ahora, antes de entrar a los trastornos, hay algo fundamental que necesitamos entender. El lenguaje no es solo una cosa, el lenguaje está formado por varios niveles que trabajan juntos. Para explicarlo mejor, imagina el lenguaje como un círculo con varias capas, como los círculos concéntricos que ves en la imagen. Este círculo representa las diferentes áreas del lenguaje, organizadas desde los procesos más básicos en el centro hasta procesos más complejos e integradores hacia afuera. Es importante aclarar algo. Esto no es una escalera rígida. Los niveles del lenguaje no funcionan de manera aislada, se influyen entre sí y trabajan al mismo tiempo. En el centro del círculo encontramos la fonética y la fonología. Aquí hablamos de los sonidos del habla, cómo se producen y cómo se organizan dentro del lenguaje. Un poco más hacia afuera está la morfología, que tiene que ver con la forma de las palabras, por ejemplo, los plurales, los tiempos verbales y la concordancia. Después viene la sintaxis, que es la manera en la que organizamos las palabras para formar oraciones. Es decir, cómo juntamos las palabras para que tengan sentido. Más adelante está la semántica, que se refiere al significado de las palabras y a cómo las relacionamos entre sí. Aquí hablamos de vocabulario, conceptos y comprensión del significado. Y en la capa más externa del círculo está la pragmática, que es el uso social del lenguaje. Es saber qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo, en qué momento y en qué contexto. Todos estos niveles trabajan al mismo tiempo cuando hablamos o cuando comprendemos lo que nos dicen. Por eso, cuando un niño presenta dificultades del lenguaje, no siempre están afectados todos los niveles. Y por eso también no todos los diagnósticos implican lo mismo ni se trabajan de la misma manera. Este punto es muy importante porque si no entendemos cómo se organizan los niveles del lenguaje, no podemos entender correctamente los diferentes trastornos que existen ni por qué cada niño necesita un abordaje distinto. En el desarrollo infantil, no todos los niños avanzan exactamente al mismo ritmo. Por eso, en algunos momentos, un niño puede presentar un desfase en el desarrollo del lenguaje sin que esto represente por sí mismo un diagnóstico. Un desfase significa que el niño va más lento que la mayoría de los pares, pero sigue la misma secuencia de desarrollo, solo que a un ritmo diferente. En estos casos, las habilidades del lenguaje se van adquiriendo poco a poco, tienden a reorganizarse con la maduración, el entorno y la estimulación adecuada. Aquí hablamos de un lenguaje inmaduro, pero no atípico. No se observan patrones persistentes extraños, no hay errores que se mantengan en el tiempo y no existe un impacto significativo y sostenido en la comunicación funcional, el aprendizaje o la interacción social. En cambio, hablamos de un diagnóstico clínico cuando las dificultades no se explican solamente por un ritmo más lento. En estos casos se observan patrones atípicos del desarrollo, errores persistentes y formas de procesamiento del lenguaje diferentes a las esperadas para edad. Además, las dificultades afectan uno o varios niveles del lenguaje y tienen un impacto funcional en la comprensión, la expresión, el aprendizaje o la participación social.
Aquí el desarrollo del lenguaje ya no sigue completamente la trayectoria típica. Las dificultades no se resuelven solo con el paso del tiempo y se requiere una intervención terapéutica específica y dirigida. Por eso, la diferencia entre un desfase en el desarrollo y un diagnóstico no está solo en qué tan tarde habla un niño, está en cómo se organiza su lenguaje y en cómo eso afecta su comunicación y su aprendizaje. Por esta razón, la evaluación clínica es fundamental. El seguimiento oportuno permite diferenciar una evolución esperable de una alteración del desarrollo. Y la intervención temprana no se basa en esperar a ver si se le quita, sino en evidencia clínica y en acompañar al niño en el momento adecuado. Ahora sí, con todo esto claro, podemos hablar del trastorno del desarrollo del lenguaje, o TDL. El TDL no es una dificultad aislada. Para llegar a un diagnóstico de TDL deben verse afectados varios niveles del lenguaje, no solo uno. Es decir, no basta con que un niño pronuncie mal o tenga pocos sonidos. En el TDL observamos dificultades combinadas en áreas como la morfología, la sintaxis, el vocabulario, la comprensión y el discurso. El TDL es una dificultad persistente para comprender y/o para expresar que no se explica por pérdida auditiva, discapacidad intelectual, autismo o falta de estimulación. Son niños con una inteligencia dentro del promedio, con ganas de comunicarse, pero cuyo lenguaje no se desarrolla como se esperaría para su edad. Algunas señales comunes del TDL son vocabulario reducido, dificultad para formar oraciones, errores gramaticales persistentes, lenguaje inmaduro para su edad y dificultades para comprender instrucciones largas o complejas. Y es muy importante decirlo claramente, el TDL no es falta de esfuerzo, no es falta de interés y no es un problema de crianza. Ahora vamos a hablar del trastorno de los sonidos del habla o TCH, que es uno de los diagnósticos más comunes en terapia del lenguaje y también uno de los que más se confunden porque no todos los TCH son iguales. Generalmente, el TCH se identifica cuando un niño habla, pero no se le entiende con claridad, pronuncia mal algunos sonidos o dice las palabras de una forma diferente a lo esperado para su edad. En estos casos, muchas familias escuchan distintos términos sin que siempre quede claro qué significan o por qué cada niño se le propone una intervención diferente. ¿Qué es el TCH? El trastorno de los sonidos del habla se refiere a dificultades persistentes para producir, organizar o usar los sonidos del idioma, de tal manera que la inteligibilidad del habla se ve afectada. Esto significa que el niño, si quiere comunicarse, tiene intención, ideas y deseo de hablar, pero su mensaje no se entiende con facilidad, sobre todo por personas que no conviven con él todos los días. Cuando decimos que un niño tiene TCH, todavía no estamos diciendo por qué ocurre el problema, solo estamos describiendo cómo suena su habla. Para entender mejor esto, necesitamos diferenciar los tipos de TCH. Primero, el TCH puede ser de tipo fonético, fonológico o una combinación de ambos. En un TCH fonético, la dificultad principal está en la producción física del sonido. El niño sabe qué sonido quiere decir, pero no logra colocarlo correctamente con la lengua, los labios, la mandíbula para producirlo con precisión. Por ejemplo, un niño que intenta decir la R, pero el sonido siempre sale distorsionado, aunque se concentre y lo intente muchas veces. En estos casos, los errores suelen ser constantes. El mismo sonido se produce mal en todas las palabras donde aparece. Aquí el problema no es lingüístico, sino motor. El sistema de movimientos necesarios para hablar no está funcionando de manera precisa. Este tipo de TCH puede estar relacionado con inmadurez motora del habla, dificultades de coordinación o factores estructurales como alteraciones en la mordida, el paladar o el frenillo. En el TCH fonológico, el problema no está en mover la boca, sino en cómo el cerebro organiza los sonidos del lenguaje. Estos niños muchas veces sí pueden producir el sonido, incluso de forma aislada, pero no la usan correctamente dentro de las palabras. Por ejemplo, un niño que puede decir el sonido g solo, pero cuando habla dice tato en lugar de gato. Aquí aparecen sustituciones, omisiones o confusiones entre sonidos que cambian la forma de las palabras y afectan la claridad del mensaje. En este tipo de TCH, el niño no se equivoca por falta de esfuerzo, sino porque su sistema lingüístico está usando reglas inmaduras o incorrectas para organizar los sonidos del idioma. Y también existen niños con un perfil mixto, los que llamamos TCH fonético-fonológico.
Este es, de hecho, uno de los perfiles más frecuentes en la práctica clínica. Aquí vemos tanto dificultades para producir los sonidos como errores en la organización de los sonidos dentro del lenguaje. Por ejemplo, un niño que distorsiona sonidos y además simplifica palabras completas siguiendo patrones inmaduros para su edad. Debido a esta combinación, la intervención debe abordar de manera integrada tanto el componente motor del habla como el procesamiento fonológico. Además de cómo se manifiesta el TCH, también es importante considerar su posible origen. En algunos niños, las dificultades están asociadas principalmente a factores estructurales, como alteraciones orofaciales o dentales, y en otros casos el origen puede estar relacionado con dificultades sensoriales o auditivas, que afectan la percepción y la discriminación de los sonidos del habla, y también existen situaciones en las que intervienen factores funcionales, como dificultades en el aprendizaje motor del habla y en el procesamiento cognitivo lingüístico de los sonidos. Esta diversidad explica por qué dos niños que suenan parecido no siempre necesitan la misma terapia. ¿Por qué es tan importante entender esto? No todos los errores de pronunciación son iguales ni todos se resuelven solos con el paso del tiempo. Un trastorno de los sonidos del habla clínicamente significativo no se define solo por la edad del niño, ni por una lista de sonidos mal pronunciados, sino por la persistencia de los errores, su consistencia, su causa y el impacto que tienen en la comunicación diaria. Por eso, antes de empezar a trabajar sonidos, es fundamental entender qué tipo de TCH tiene el niño y por qué está ocurriendo. El objetivo de la intervención no es solo que el niño pronuncie mejor, sino que pueda comunicarse con claridad, seguridad y confianza en su vida diaria, en la escuela y en sus relaciones sociales. Ahora quiero detenerme en un diagnóstico que suele generar muchas dudas y que es muy importante explicar bien, porque no se aborda igual que un trastorno de articulación común. Estoy hablando de la apraxia del habla infantil. Primero, vamos a decirlo de una forma muy clara. La apraxia del habla infantil no es flojera, no es que el niño no quiera hablar y no es un problema de inteligencia. La apraxia del habla infantil es un trastorno del habla de origen neurológico que afecta la planificación y programación de los movimientos necesarios para hablar. Esto significa que el problema no está en la fuerza de los músculos ni en la comprensión del lenguaje. Los músculos de la lengua, los labios y la mandíbula suelen estar bien y pueden moverse sin problema para actividades como masticar, sonreír y bostezar. Por eso, ejercicios de soplo o de fortalecer la lengua no resuelven la apraxia, porque no trabajan el origen real del problema, que es la planificación motora del habla. El problema está en cómo el cerebro organiza, secuencia y coordina los movimientos para producir sonidos, sílabas y palabras de manera clara y consistente. En pocas palabras, el niño sabe qué quiere decir, pero su cerebro tiene dificultad para enviar las instrucciones a los músculos del habla en el momento y en el orden adecuados. En la práctica clínica hay 3 características que suelen observarse con frecuencia en niños con apraxia del habla infantil. La primera son los errores inconsistentes en consonantes y vocales. El niño no se equivoca siempre igual. El error cambia. La segunda es la dificultad para pasar de un sonido a otro, lo que genera pausas, cortes o un habla que suena trabajosa o entrecortada. Y la tercera es una prosodia alterada, es decir, un ritmo, entonación o acento poco natural. Algunos niños suenan muy planos, otros marcan todas las sílabas igual o hablan de forma lenta y esforzada. Por ejemplo, el niño quiere decir mariposa y un día dice maposa, otro día dice maliposa y otro día solo dice posa. O puede decir sonidos sueltos como pa, ta, ca. Pero cuando intenta unirlos en palabras se traba, hace pausas extrañas o la palabra se le rompe. También es muy común que en palabras cortas suene más claro, pero conforme las palabras o frases se hacen más largas o cuando está cansado o emocionado, su habla se vuelve mucho menos clara. A simple vista, la apraxia puede parecerse a otros trastornos de los sonidos del habla, pero la diferencia central está en el origen del error. En la apraxia, el niño tiene dificultad para planear el movimiento, incluso cuando imita. En cambio, en los trastornos fonológicos, el problema principal está en las reglas del sistema de sonidos del lenguaje. Un niño con apraxia puede decir una palabra correctamente una vez y no volverla a decir igual. Un niño con un trastorno fonológico suele cometer errores más estables y predecibles. Esta diferencia es clave para decidir el tipo de intervención. Desde edades tempranas, algunos niños con apraxia pueden mostrar señales como balbuceo reducido o poco variado, dificultad para combinar sílabas,
pérdida de palabras que ya habían logrado decir y dificultad para imitar sonidos o movimientos orales. En muchos casos, la comprensión del lenguaje es mejor que la expresión, lo que genera frustración porque el niño entiende más de lo que puede decir. Es importante aclarar que no todos los niños con poco lenguaje tienen apraxia, pero cuando estas señales se combinan y persisten, es necesaria una evaluación especializada. La evidencia clínica y científica muestra que los niños con apraxia no progresan adecuadamente con terapias tradicionales centradas solamente en vocabulario o en sonidos aislados. La intervención debe enfocarse en enseñar al cerebro a planear y automatizar secuencias de movimientos de habla. Esto implica práctica frecuente, estructurada, repetitiva y con apoyos visuales, táctiles y auditivos. El objetivo no es que el niño sepa cómo suena un fonema, sino que logre acceder automáticamente al plan motor correcto para producirlo en palabras y frases reales. En casa, la práctica es importante, pero debe hacerse de forma breve, frecuente y sin presión. Es mejor practicar pocos minutos varias veces al día que hacer sesiones largas y forzadas. La práctica debe centrarse en las mismas palabras que se trabajan en terapia, respetando los apoyos indicados por el terapeuta. La calidad de la práctica es más importante que la cantidad. Cuando el niño se equivoca, es mejor volver a modelar la palabra correctamente que pedirle que la repita muchas veces sin una guía. Y es importante recordar que el proceso en apraxia suele ser gradual, con avances y periodos aparentes de estancamiento, lo cual forma parte del aprendizaje motor. Si te quedas con una idea clara de esta parte, que sea esta. La apraxia del habla infantil no es un problema de pronunciación ni de esfuerzo. Es una dificultad en la planificación motora del habla y por eso requiere una intervención específica, estructurada y constante. Ahora vamos a hablar de la tartamudez, un diagnóstico que suele generar mucha preocupación y que también está rodeado de muchos mitos. Lo primero que quiero dejar muy claro es esto: la tartamudez no es nerviosismo, no es inseguridad, no es falta de inteligencia y no es un problema de crianza. La tartamudez es un trastorno del habla, específicamente de la fluidez, y tiene una base neurológica y genética. La tartamudez se caracteriza por interrupciones involuntarias en el ritmo normal del habla. Estas interrupciones pueden aparecer como repeticiones de sonidos o sílabas, prolongaciones de sonidos o bloqueos, donde el niño quiere hablar pero la palabra no logra salir. Es importante entender que el niño no controla estos momentos, no los hace a propósito y no puede simplemente detenerlos. El niño sabe lo que quiere decir, tiene vocabulario y tiene intención comunicativa, pero su sistema de habla no logra coordinar de manera fluida el momento y la secuencia de los movimientos necesarios para hablar. Hoy entendemos la tartamudez desde un modelo multifactorial. Esto significa que intervienen varios factores como aspectos neurológicos, genéticos, lingüísticos y motores y emocionales. La tartamudez aparece cuando las demandas para hablar superan las capacidades actuales del niño en ese momento. Estas demandas pueden ser, por ejemplo, hablar rápido, usar frases largas, responder bajo presión o hablar en contextos demandantes. Las capacidades del sistema del habla todavía están en desarrollo, especialmente en la infancia temprana. Por eso la tartamudez suele aparecer entre los 2 y los 5 años, cuando el lenguaje crece muy rápido, pero el sistema motor del habla aún está madurando. Esto no significa que el niño tenga un déficit global. De hecho, muchos niños con tartamudez tienen muy buen vocabulario o incluso un lenguaje avanzado. Una característica importante de la tartamudez es que no siempre se presenta igual. Hay días en los que el niño habla mucho más fluido y otros en los que la tartamudez aumenta. Y esto ocurre porque la fluidez depende del equilibrio entre lo que el entorno le pide al niño y lo que el niño puede manejar en ese momento. Cuando las demandas aumentan o el niño está cansado, emocionado o bajo presión, la tartamudez puede hacerse más evidente. Algo muy importante: la tartamudez no define todo el habla del niño. Un punto clave para papás y maestros es entender que un niño puede tener una estructura de lenguaje adecuada, buen vocabulario, buenas oraciones y aún así presentar tartamudez. Aquí el problema no está en los niveles del lenguaje, sino en la fluidez con la que el habla se produce. Por eso la tartamudez no se corrige trabajando sonidos, ni gramática, ni pidiendo que pronuncie mejor. Conforme pasa el tiempo, algunos niños desarrollan lo que llamamos reacciones secundarias. Por ejemplo, evitar hablar, cambiar palabras para no tartamudear, hacer gestos de esfuerzo, tensionar
entornar la cara o el cuerpo o frustrarse al comunicar. Estas reacciones no son la causa de la tartamudez, son consecuencia del esfuerzo que implica hablar y de cómo el entorno responde a su forma de hablar. Aquí quiero ser muy clara, porque esto es muy común. Frases como habla despacio, respira, piensa antes de hablar, tranquilízate o vuelve a decirlo bien, aunque sean bien intencionadas, no ayudan y muchas veces aumentan la presión. Tampoco ayuda a terminar las palabras por el niño o corregir constantemente su forma de hablar. Estas respuestas suelen aumentar la conciencia del problema y el esfuerzo al hablar. El tratamiento de la tartamudez no es igual en todos los niños. Hoy existen enfoques con evidencia que se adaptan al perfil del niño y de la familia. Algunos enfoques se centran en reducir demandas, ajustando el ritmo del entorno, la forma de hacer preguntas y las expectativas sobre el habla. Otros incluyen programas donde los cuidadores participan activamente aprendiendo cómo responder al habla fluida y a los momentos de tartamudez. En niños más grandes también se trabaja la conciencia del habla, la aceptación y estrategias para comunicarse con mayor seguridad. El objetivo no es quitar la tartamudez, sino mejorar la comunicación, reducir el esfuerzo y prevenir el impacto emocional. ¿Qué pueden hacer en casa y en la escuela? Aquí hay recomendaciones muy importantes. 1. Escuchar con paciencia, sin interrumpir. 2. Mantener el contacto visual natural, no exagerado ni evaluativo. 3. Responder al mensaje, no a cómo lo dijo. Y 4. Hablar con un ritmo calmado, modelando sin exigir. 5. Cuidar el ambiente comunicativo, evitar interrupciones y permitir turnos claros para hablar. Una actitud tranquila del adulto transmite al niño que hablar es seguro, incluso cuando no sale perfecto. Si te quedas con una idea de esta parte, que sea esta. La tartamudez no es un error que deba corregirse, es una diferencia en la fluidez del habla que se acompaña, se comprende y se trabaja de manera respetuosa y basada en evidencia. ¿Qué se trabaja en terapia del lenguaje? La terapia del lenguaje no consiste en repetir palabras por repetir, ni en forzar al niño a hablar de una forma para la que todavía no está preparado. La terapia del lenguaje es un proceso clínico especializado que busca fortalecer la comunicación del niño de acuerdo con su perfil individual. Para entenderla mejor es importante recordar que el lenguaje es un sistema complejo, que incluye la comprensión, la expresión, la forma del lenguaje, el contenido y el uso social. Dependiendo de las necesidades de cada niño, en terapia se pueden trabajar áreas como la comprensión del lenguaje, la expresión verbal, el vocabulario, la estructura del lenguaje, los sonidos del habla, la planeación motora del habla, la fluidez y el uso social del lenguaje. Todo esto se trabaja de manera funcional. Esto significa que el objetivo no es que el niño hable mejor solo dentro del consultorio, sino que pueda comunicarse mejor en su vida diaria, en la casa, en la escuela y en sus relaciones con otros. A lo largo de esta sesión hemos hablado de distintas dificultades relacionadas con el lenguaje y el habla, y algo muy importante es esto: la terapia del lenguaje no aborda todas estas dificultades de la misma manera. Las estrategias se ajustan según el origen del problema y el nivel del lenguaje que está afectado y el impacto que tiene en la comunicación cotidiana del niño. ¿Cómo ayudar desde casa y escuela? La terapia no funciona sola. El lenguaje se desarrolla en la vida diaria. Algunas recomendaciones clave son: modelar el lenguaje sin exigir repetición, dar instrucciones claras y por pasos, usar apoyos visuales, respetar el tiempo de respuesta, no completar las palabras o frases del niño y validar siempre el intento comunicativo. No se trata de que el niño hable más rápido, sino de que se comunique mejor y con menos frustración. Cada niño tiene un perfil único, un diagnóstico no define a la persona, solo nos ayuda a entender cómo apoyarla mejor. Si este video te ayudó o te hizo sentido, síguenos de cerca en nuestras redes sociales para más contenido práctico sobre lenguaje, neurodesarrollo y acompañamiento familiar. Y si te gustaría profundizar más acerca de estos conceptos, pronto abriremos cupos para un taller en línea, donde hablaremos de estos y más temas a detalle con ejercicios y ejemplos prácticos. Gracias por informarte, por acompañar y por ser parte activa del desarrollo de los niños. Si tienes dudas sobre el lenguaje de tu hijo o alumno, preguntar a tiempo puede marcar una gran diferencia.